Me van a hacer recuerdo si en alguna clase no estoy grabando yo. Se me olvida. Ya. Eh, Aquí se los he puesto, a ver ya, la nomenclatura, ¿sí? El ingeniero a veces utiliza distintos términos, pero por comodidad nosotros vamos a ir utilizando los términos que están pintados de color café. Sí, por lo general el ingeniero, a ver, para el número de datos siempre va a estar representado por una N mayúscula. Para los datos siempre va a ser una X sub J. Para la frecuencia absoluta va a ser una F sub J, que es generalmente lo que el ingeniero usa, o simplemente una F. Yo lo voy a representar solamente con una F. Después, las frecuencias relativas, que es una F. Un ratito, chicos, se siguen uniendo. Ya. Am, las frecuencias relativas. O bueno, la frecuencia relativa se representa por una F sub R sub J, que es como generalmente el ingeniero la maneja. Yo la represento por una H, ya que es un poco más sencillo de manejar. La fórmula que representa esta frecuencia va a ser igual a la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Mm, ya, a ver ya. Seguiremos la frecuencia acumulada, que es una F mayúscula, F sub J u F, que por lo general es el acumulado de los datos, ¿no? De nuestra frecuencia absoluta. La frecuencia relativa acumulada es una F sub R sub J o una H, como ya les dije, yo lo represento por una H. Es lo mismo, es la misma fórmula que nuestra frecuencia relativa, solo que esta es acumulada. Vamos a ir trabajando con los datos acumulados. La frecuencia acumulada porcentual, esto se representa por el porcentaje de F sub P sub J o simplemente por el porcentaje de P, que es básicamente lo mismo. Aquí es minúscula y aquí ya son mayúsculas, ¿no? Las acumuladas. Ahora aquí, mm, en un problema por lo general, los datos siempre hacen referencia a la acción que se está llevando a cabo. Y las frecuencias absolutas por lo general se refieren a la cantidad de personas, fábricas, personas, nombres, etcétera, que realizan cierta acción. Aquí yo le he puesto más o menos como en la oración, ¿no? Como el sujeto y el predicado. En una oración, por ejemplo, Juan compra pan. Aquí en lo que vamos a hacer más abajo, a continuación en los ejercicios se van a ir dando cuenta que eh, la distribución de frecuencias nos da, es por lo general para sacar, para recabar información, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber diferenciar cuál va a ser nuestros datos y cuál va a ser nuestra frecuencia absoluta. A veces no nos dicen, entonces nosotros tenemos que saber reconocer, saber interpretar para dar respuesta al problema. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me van a ir dictando resultados y me van a ir dictando sus nombres a medida que vayamos haciendo, ¿ya? Si no entienden algo, me dicen nomás para volver a repetir. El primer ejercicio que vamos a hacer. Un ingeniero agrónomo visita 25 cooperativas agrarias de naranjas en el Valle de Guaral y en cada una anotó el número de plantas atacadas por cierto hongo, de los cuales resultaron los datos siguientes. Aquí nos está dando una cierta cantidad de datos, ¿no? Nos está pidiendo construir una tabla de distribución de frecuencias adecuada a este conjunto de valores. El inciso B nos pide o nos está diciendo cuántas cooperativas agrarias tienen a lo más 20 plantas atacadas por hongos. El inciso C nos dice cuántas cooperativas agrarias tienen por lo menos 17 plantas atacadas por hongos. El inciso D, qué porcentaje de cooperativas bajo estudio tienen 18 plantas atacadas por hongos. Y el inciso E, qué porcentaje de cooperativas tienen 18 o menos plantas atacadas por hongos. Si se dan cuenta, la distribución de frecuencias, una vez que nosotros vamos a construir nuestra distribución de frecuencias, ya nos está pidiendo sacar información de esta tabla, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer.
Hasta ahí. Ya. Ya. Ahora, los datos, como hace rato les he mencionado, por lo general son, como dice acá, hacen referencia a la acción que se está llevando a cabo. Y las frecuencias absolutas, por lo general, se refieren a la cantidad de personas, fábricas, empresas, ¿verdad? En este caso, nuestra frecuencia absoluta van a ser las cooperativas, ya que nos está diciendo un agrónomo visita 25 cooperativas, ¿no? Van a ser las cooperativas, a veces pueden ser personas, etcétera. Por lo general, los problemas siempre hacen referencia a personas. Y nuestros datos van a ser las plantas atacadas por hongos, ya que nos está diciendo este problema, ¿no? Plantas atacadas por ciertos hongos y nos están dando esos datos. Entonces, si nosotros observamos, siempre vamos a ordenar nuestros datos de menor a mayor, ¿ya? Tenemos el 15, tenemos el 16, tenemos el 17, el 18, el 19, el 20, el 25. Si no, están todos los datos correctos. Ustedes van a ir verificando. Ahora nuestras frecuencias absolutas van a ser las veces que se está repitiendo ese dato. Entonces yo ya lo he marcado con distintos colores. Un ratito. Ya. ¿Cuántos datos, cuántas cooperativas hay para 15 plantas atacadas por hongos? Vayan dictándome. 3 Oxy. 3 Oxy. 3. ¿Ya? Después, 3 también, Oxy. ya, después, 5 Oxy. ya, 6 Oxy. ¿sí? ¿Seguros? 7 Oxy. 7 Oxy. 7. Ya. Después, 4 después, 2 2. 2. Después, 1. 1. ya, está bien. La cantidad, la suma de nuestras frecuencias absolutas, es decir, el total siempre va a ser n, nuestro número de datos. Entonces, aquí ya nos decían que hay 25 cooperativas, ¿cierto? Entonces, esto debería darnos 25. ¿Sale? Pueden verificar y me dicen si sale 25, la suma de todo Sí, esto. Oxy sale. Ya, muy bien. Entonces, ahora nuestra frecuencia, ya tenemos nuestra frecuencia absoluta, ahora nuestra frecuencia relativa, que nuestra fórmula nos está diciendo que va a ser la división de nuestra frecuencia absoluta sobre el número de datos. En este caso va a ser, para el primer dato, 3 dividido entre 25, ¿no? ¿Cuánto va a ser eso? 0.12. 0.12. Ay, no hay igual. Ya, pondremos ahí, no quiere darme igual. 0.12. Ya, y van a ir haciendo lo mismo para todos y me van a ir dictando. 0.12 para el siguiente va a ser Lo mismo. un ratito, siguen ingresando. Ya. El mismo, ¿no? 0.12. Sí. Después, 0.2. 0.2. 5 entre 20, 0.12 también. 0.2. 5 entre 25. 0.2. Ah, ya, gracias. 0.20, oh, ya. Después, 0.28. 0.28. Ya, después, 0.16. después, 0.08. 0.8. ¿Sí?
Sí, Oxy. Ya, después, 0.04. 0.04. ya. Ahora sumen todo esto. ¿Cuánto les sale? Les tiene que salir 1. 1, Oxy. Ya, muy bien. Esto es una forma de verificar, ¿sí? Siempre nuestra frecuencia relativa, la sumatoria de nuestra frecuencia relativa nos va a dar 1. Ahora el porcentaje es solamente multiplicarlo por 100. Entonces esto ya es fácil, ¿no? Esto va a ser 12, 12, esto va a ser 20, esto va a ser 28, esto va a ser 16, esto va a ser 8, esto va a ser 4. ¿Está bien o me he equivocado? ¿Qué dice? No, sí está bien. El último es 0.4. ¿Cómo? El último es 0.4 por 10, lo estás multiplicando, ¿no? Por 100. Se multiplica por el 100%. Ah, ya, perdón. Entonces, está bien, ¿no ve? Va a ser 4. Sí, está bien. ¿Y la sumatoria cuánto sale? 100. 100. 100. Ya. Ya. Auxi, una consultita. Sí, dime. Disculpe, los datos ahí, el 0,12, 0,2, 0,28, ¿de dónde sale? Ahí me he perdido un poco. Estos de acá, la H, Ajá, sí, eso. aquí está nuestra formulita. Es nuestra frecuencia absoluta, es decir, F entre el número de Sí. datos. Como hemos puesto aquí. Ya, ya. Va a ser 3 entre 25, por el siguiente igual 3 entre 25, 5 entre 25 y así. Ya lo he entendido. Ya. Ahora nuestra frecuencia absoluta acumulada va a ser, aquí está nuestra fórmula también, ¿no? Para el primer dato siempre vamos a repetir el primer dato, es decir, va a ser 3. Para el siguiente dato nos dice que es la sumatoria de F1 más F2, va a ser 3 más 3, 6, ¿no? Y así sucesivamente. Vamos a ir colocando aquí, me van a ir dictando un ratito. Ya, ahora sí. El primer dato es 3, el siguiente va a ser 6, ¿verdad? Solo es sumar. Van a sumar 5 más 3, 8. Después 7 más 8, ¿cuánto es? Es el acumulado. 7 más 8, 15. 15. 15 ya. Después 15 más 4, 19, ¿no? 19. El 19. segundo tendría que ser 6. ¿Cómo? El segundo no tendría que ser 6. Sí, ¿no ves? Sí, muy bien. Tu apellido, Chávez. ya. Sí, está bien. Ahora va a ser 21. 21. Después, Todo estaría 22. mal. Sí, A el partir de ahí. tercero es 11. Mm, Oxy, en el tercero dice 8, pero debería ser 11. Sí, tenemos que repetir todo, está mal. ¿En qué está mal? A ver, Sí, el Es primer que como Tercera era 6, fila. ahora El 6 todo estaba ya mal. inmediatamente. sí, ya. Desde ahí entonces está mal, ¿no? Ya, vayan dictándome otra vez. De ahí Aquí es va a 11, ser 11, ¿ya? 11. Después, 18, 18. ya. Después, 22, 22. ya. 24, Nuestro. 25. 25. Ya, gracias. Esto es lo mismo que esto, ¿no? Ahí es una forma de comprobar que estamos haciendo bien. Es lo mismo. Ahora vayan haciendo lo mismo que para H, solo que van a trabajar con esta frecuencia. Ahí dónde está. Ya. ¿Cuánto va a ser para el primero? Va a ser lo mismo, ¿no? 0.12. 0.12. 6 entre 25, ¿cuánto va a ser? 0.24. 0.24.
0.24 después. 0.44. Ya, después. 0.72. 0.88. Ya, 0.96 ya. y 1. ¿Tu apellido? Saca, Auxi. Ya. Esto también es lo mismo que esto, ¿no? Entonces está bien. Ahora todo lo tenemos que multiplicar por el 100%. Va a ser 24, 44, 72, 88, 96 y 100. Y eso también es lo mismo que esto, ¿no? Es una forma de corroborar que estamos haciendo bien. Entonces está bien. Ya tenemos el inciso A. Ahora el inciso B y los demás incisos nos están pidiendo a sacar información de nuestra distribución. Ahora, aquí. Aquí tenemos nuevos términos, ¿no? Nos están diciendo cuántas cooperativas agrarias tienen a lo más, nos está diciendo por lo menos, al menos, y hay términos así. Entonces, cuando nos dicen a lo más o a lo sumo, siempre vamos a contar de abajo hacia arriba. Y cuando nos digan por lo menos o al menos u otros términos, van a ir de arriba hacia abajo. Es decir, a ver, para el inciso B, nos está diciendo cuántas cooperativas agrarias tienen a lo más 20 plantas atacadas por hongos. X sub J va a ser el número de plantas atacadas por hongos, ¿verdad? Y me está diciendo 20. Yo voy a ir a mi dato, que es 20, y me está diciendo a lo más. Entonces yo debo contar hacia arriba, ¿verdad? A partir, ¿dónde está? A partir de este dato hacia arriba. Yo voy a sumar todo eso. ¿Cuánto va a ser? 24, Auxi. 24. Y si vamos a nuestra frecuencia absoluta acumulada, también tenemos ese dato, ¿no? Porque ya hemos sumado. Entonces está bien. El número de cooperativas que tienen a lo más 20 plantas atacadas por hongos va a ser 24. Ustedes, yo les estoy poniendo estas flechitas de arriba hacia abajo por si no se dan cuenta, es decir, porque solamente pueden trabajar con las frecuencias absolutas y solo sería sumar hacia arriba o hacia abajo o ahí nomás. Pero si ya ustedes se dan cuenta, podemos trabajar ya con nuestras frecuencias relativas, tanto acumuladas como las simples, y también con los porcentajes, ¿sí? Como hemos visto aquí. Cuando es a lo más, se suma todo esto. Entonces, cuando es hacia arriba, esto va a ser mi acumulado. Yo vengo aquí y también va a ser 24. Ahora, para el siguiente, nos dice el número de cooperativas que tienen por lo menos 17 plantas atacadas por hongos. Hace rato, ¿quién me dijo 24? ¿Su apellido? Quisbert, Auxi. Ya. Ya. Ahora el número de cooperativas que tienen por lo menos 17 plantas atacadas por hongos. Yo voy a ir a mis plantas atacadas por hongos, que son mis datos X sub J, 17. Y a partir de este dato, hacia abajo. ¿Cuánto va a ser la suma? 19. 19. Entonces, el número de cooperativas que tienen por lo menos 17 plantas atacadas por hongos va a ser 19. ¿Tu apellido es? Quisbert. Ya. 2. Ahora nos está pidiendo el inciso de qué proporción de cooperativas bajo estudio tienen 18 plantas atacadas por hongos. Ahora nos está pidiendo la proporción. Es decir, nos está pidiendo el porcentaje. O diré nuestra frecuencia relativa. Nos está diciendo, tienen 18 plantas. Es decir, no me está diciendo a lo más, por lo menos, no está usando esos términos. Simplemente me está diciendo la proporción que tienen 18 plantas.
Aquí está el 18, entonces, ¿cuánto va a ser mi proporción? El 28%. 0.28. 0,28. Ajá. Esta va a ser mi proporción y este es el porcentaje. ¿Sí? Entonces, va a ser 0,28. Siempre que hablemos de proporción, nos vamos a referir a nuestra frecuencia relativa. Cuando nos diga porcentaje, va a ser nuestra P minúscula. Ya. Ahora recién me está diciendo el porcentaje de, aquí arriba, el inciso E, el porcentaje de cooperativas que tienen 18 o menos plantas atacadas por hongos. Entonces, yo voy a mis plantas atacadas, me está diciendo 18 o menos. Entonces, y me está pidiendo el porcentaje, ¿no? ¿Hacia dónde voy a poner mi flecha? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Me está diciendo Hacia 18. abajo. Hacia abajo. 18 o menos. Entonces, hacia arriba tendría que ir. O no sé de qué forma lo han visto. Aquí está 18, me está diciendo 18 o menos. Menos que 18 es hacia arriba. Más que 18 es hacia abajo, ¿no ve? 19, 20, 25. Entonces, ¿cuánto va a ser? 72%. 72%. 32. Ya, está bien. Y ya hemos terminado nuestro ejercicio. Así ustedes tienen que ir interpretando y sacando información de nuestra distribución, de nuestra tabla de distribución de frecuencias, ¿ya? Solo es eso, saber interpretar y ya. Si tienen dudas aquí, me dicen nomás, cuándo es a lo más, cuándo es por lo menos. Estos términos nosotros vamos a seguir viendo más adelante para probabilidades, para distribución de probabilidades y demás temas. Así que tienen que tomar muy en cuenta. Ya, el ejercicio 2. Ya no me están dando datos, aquí es más sencillo, aquí vamos a ver ya las gráficas. El ejercicio 2 nos dice, se tienen los siguientes, antes han comprendido este ejercicio, ¿no ve? ¿O tienen alguna duda? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. Sí, Oxy. Ya. Siguen ingresando ya. El ejercicio 2 nos dice, se tienen los siguientes datos, nos está dando los datos de X sub J y de nuestra frecuencia absoluta. Aquí están nuestros datos, nos está pidiendo realizar la distribución de frecuencias. El inciso B nos está pidiendo graficar el polígono de frecuencias, que por lo general el ingeniero lo toma como histograma, pero se llama polígono de frecuencias. El histograma en sí se ve más para la distribución de frecuencias para datos agrupados. Esto, lo que estamos haciendo son para datos no acumulados, ¿ya? Ya que no estamos clasificando, aquí no hay intervalos, ¿no? De 10 a 15, de 16, no sé, a 17, así. Eso vamos a verlo en la próxima clase. Estos son sencillos, son distribuciones de frecuencias simples. Ya. Como les decía, el histograma se ve para datos agrupados. Estos son datos no agrupados, entonces se les conoce como polígono de frecuencias. Nos está pidiendo graficar el diagrama de sectores, la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Yo aquí ya lo he acomodado nuestros datos, de los datos que nos están dando acá. Ya. Del 1 al 6, aquí están mis frecuencias absolutas. Ahora, ustedes van a ir calculando y me van a ir dictando las frecuencias relativas. ¿Cuánto va a ser? Antes, para calcular esto, mi total, ¿cuánto sería? La sumatoria de todo esto. Porque con eso voy a calcular aquí, ¿no? ¿Cuánto es? 100 Auxi. Bien, Oxy. Ya. Ahora sí, recién puedo calcular, ¿no? Porque voy a dividir 9 entre 100, 22 entre 100, 3 entre 100, 23 entre 100, 8 entre 100, 25 entre 100.
Ahora díctenme cuánto sale. 0.09. 0.22. 0.3. 0.23. Ya, después 0.08. Sí. Ya. 0.25. Ahora aquí va a ser multiplicándolo por 100, ¿no? Va a ser lo mismo. Va a ser 13, va a ser 23, va a ser 8 y va a ser 25. Nuestra frecuencia acumulada, ¿cuánto va a ser? El primer dato se repite, va a ser 9. Después, 9 más 22, ¿cuánto es? 31. 30. Después, 44. ya, después, 67. 60. 67. ¿Está bien? 75. Después, ¿está bien este 67? Sí. 23 más 44, 67, ya. Después, esto más esto, y aquí va a ser 100. 100. 100. Ya. Ahora vamos trabajando con el acumulado. 9 entre 100. Lo mismo va a ser, ¿no? 0.09. Auxino es 0.22, 0.31. 31 es, ¿no? Cierto, cierto. Estoy copiando lo mismo. 0.44, 0.67, 0.75 y aquí va a ser 1. ¿O cuánto va a ser? 100 entre 100, 1, ya. 1. Aquí va a ser 9, va a ser 31, va a ser 44, 67, 75 y 100. La sumatoria de todo esto me sale 1. ¿Han comprobado? Sí, Oxy, sale 1. Muy bien. Esto es lo mismo que esto, ¿no? 1 es lo mismo que esto y ya. Esto también debería salirme 100. Ustedes ya van a comprobarlo. Entonces ya está nuestra distribución. Ahora nos vamos a ir al inciso B que nos pide graficar. Para cada gráfico, a ver, para el polígono de frecuencias, vamos a usar nuestra X sub j y nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Esto siempre va a ir en el eje X, esto en el eje Y. Al graficar, ustedes ya lo van a hacer, o bueno, van a ver cuando lo hagan a mano, porque no pueden hacerlo a computadora, porque al ingeniero no le gusta. Se hace de esta forma. Aquí hay un... No, eso lo vamos a ver después. Pueden observar, ¿no? Esto va de esta forma, como en zigzag más o menos. Aquí está X y en este lado está nuestra frecuencia absoluta. Para cada punto estamos viendo, ¿no? Para 1 y aquí va a ser 9, para 2 y para 22, para 3 y para 13 y para cada punto. Solo es eso. Para el diagrama de sectores, ustedes, o bueno, varios ya lo deben conocer, también es conocido como el diagrama de tortas porque se parece a una torta. Lo único que se hace es trabajar con el porcentaje, ¿sí? Aquí está el 9%, esto ya es más, ¿cómo se dice? Más intuitivo. Ustedes ya tienen que ver cuál es el número más grande y van a ir dividiendo un círculo en varios tamaños y van a ir poniendo su porcentaje.
El ingeniero también lo representa de esta forma, es decir, para X sub J, cuando sea 1, el porcentaje va a ser 9%, que va a estar aquí, ¿no ven? Cuando va a ser 2, va a ser el 22%, y así, de esa forma. Eso es fácil. Ahora nuestras ojivas. La ojiva menor que. Las ojivas vamos a trabajar con nuestras frecuencias acumuladas. Siempre vamos a trabajar con X sub J, que esto siempre va a ir en el eje X y nuestras frecuencias van a ir en el eje Y. En este caso aquí está X y aquí está nuestra frecuencia acumulada. Esta frecuencia es esta, ¿no? La de aquí. Esta de acá. Ya, entonces, los puntos marcados con azulitos son estos datos. Para 1 va a ser 9, para 2, 31, para 3, 44. Los azulitos son los datos que nos está proporcionando aquí. Lo que yo hago es a esta misma rectura trazarme líneas segmentadas, o bueno, en este caso yo le puse líneas hasta que coincida con, hasta que se intersecte con esta línea de este punto azulito también, ¿no? Y aquí está este puntito blanco. Es por lo general como trabaja el ingeniero. Ustedes también lo van a hacer de esta forma, solo es a esta misma rectura de los puntos azulitos, yo trazo una línea hasta coincidir con esta línea. Y aquí está ese puntito. Son intervalos, estos son cerrados, estos son abiertos, ¿sí? No hay mucho problema con eso. Yo desde este punto, desde 0, voy a ir uniendo los puntos azulitos. Y esa es mi ojiva menor que. Ahora la ojiva mayor que es lo mismo, solo que vamos a invertir nuestros datos. Es decir, aquí está viniendo de menor a mayor, por eso es ojiva menor que. La ojiva mayor que va a ser al revés, va a venir de mayor a menor. Y nuestro gráfico nos va a salir el mismo, solo que al revés. Está viniendo del mayor al menor. Voy a hacer lo mismo, ¿no? Aquí está nuestros datos de X, en este lado están nuestros datos de F, de nuestra frecuencia acumulada, absoluta acumulada. Yo le he puesto F sub 2 para no confundirse, ya que este es el dato de tabla siempre, ¿no? Y este es el dato que nosotros estamos invirtiendo. Y solo es ese. Solo estoy poniendo del 1 a 100, aquí está 1, aquí está 100, aquí está 2, para 2 y 75, aquí está 2 y voy a hacer coincidir con 75. Y lo mismo para los demás datos. Voy a intersectar estas líneas, mis puntos, hasta coincidir con estos puntitos. Y esos van a ser mis intervalos abiertos. Mi ojiva lo voy a trazar de la misma forma que lo he hecho anteriormente, hacer coincidir todos los puntitos rojos. Y esa va a ser mi ojiva menor, mayor que, diré. Se va a cortar y van a volver a ingresar, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me dicen nomás. Lo voy a terminar la sesión, van a volver a ingresar.